¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida hoy a un episodio más y pues toca otra vez relatarles el resumen de los acontecimientos que ocurrieron en Sinaloa, así como lo hice en uno de los episodios anteriores, que les platiqué las cosas que sucedieron en las primeras 2 semanas de conflicto. Bueno, pues ahora les voy a platicar lo que se llevó a cabo del día 23 de septiembre al día 6 de octubre, para que estén bien enterados de lo que ha pasado y de cómo se han desarrollado las cosas en Sinaloa. Para llevar bien el recuento de los hechos, y discúlpenme por este análisis forense, pero pues esto lo hago para que estén bien informados y los que han perdido un ser querido, pues mi más sentido pésame. Por favor, cuídense mucho todos los que están viviendo en Sinaloa en estos momentos. Y pues sin más, así comenzamos la bitácora de estas 2 semanas. En Mazatlán le dieron raite a 3 personas en distintos puntos de la ciudad y ese mismo día, el lunes 23 de septiembre, aproximadamente a las 7 de la mañana, fue localizado un renunciado en Costa Rica para el rumbo de Culiacán por un camino vecinal que se ubica en las espaldas de la agrícola Florencia. Después, un poco más tarde, como alrededor de las 11 de la mañana, fue encontrado otro renunciado ahí por las higueras de Abuya, ahí por el kilómetro 133 por la autopista Culiacán-Mazatlán, cerca del poblado llamado Las Güeras. Después, en la tarde, en la colonia Laurel Espinos, unos tolerospis le dieron raite a 2 personas que estaban reparando un portón en un domicilio y también provocaron daños a la vivienda, ya que le tiraron a las puertas, las ventanas, pero lo bueno que como a las 3 de la tarde los 2 trabajadores fueron liberados por sus captores, pero todos golpeados. Aquí les voy a mostrar un video de la casa baleada y cuando los levanta. Dice mi compa que levantaron a los trabajadores, estaban arreglando por 2 días. Se llevaron a la camioneta ese. Se recibió una amenaza en las instalaciones de la Policía Municipal en donde advirtieron sobre el intento de ingresar a las instalaciones por parte de un grupo de tolerospis. Ese día en la tarde se llevó un operativo en las inmediaciones del ranchito para la parte sur de Culiacán por un helicóptero sobrevolando el área y varias unidades terrestres apostadas en varias calles. Otra de las cosas que debemos resaltar es que este día llegaron a Culiacán 100 elementos del Ejército de Fuerzas Especiales para sumarse a los miles que ya hay en Sinaloa. También otro de los hechos que hay que resaltar es que ese día, el día lunes 23 de septiembre, es cuando la gente del sombrero toma posesión formalmente del Dorado. Solamente 2 semanas después de que iniciara el conflicto, la gente del sombrero ya le había ganado este territorio a la gente de los Pisetas. En El Dorado estaba como encargado el 12, que supuestamente es sobrino del 11 de Nabolato, pero al no poder defender su plaza se replegó para Nabolato. Al día siguiente, el día martes 24 de septiembre, alrededor de la 1:30 de la mañana, fue encontrado un joven renunciado ahí por la costerita, de igual forma al sur de Culiacán. Hora más tarde, como a las 10 de la mañana, fueron encontrados 2 renunciados más a la altura del kilómetro 198 de la autopista Los Mochis, Mazatlán. Minutos más tarde, como a las 10:30 de la mañana, se reportó otro renunciado en el Manguito y después otro renunciado más en Alta Rosa para el sur de Culiacán. Aproximadamente a las 8 de la mañana en Culiacán, ahí por la colonia 4 de marzo, se registró un tiroteo
que dio paso a una persecución y punteros en moto de los Pisetas arrojaron ponchallantas en el Boulevard Lola Beltrán por el túnel que está a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente. Unos vehículos de la población quedaron dañados por los ponchallantas y momentos antes también habían sido arrojados ponchallantas cerca de la entrada de Valle Alto, allá en Culiacán. En la tarde se dio un tiroteo en una vivienda en la colonia Guadalupe Victoria. Después de eso, como a las 5 de la tarde, le dieron raite a un trabajador de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. Aquí les voy a mostrar el video. Acudieron al lugar. Los agentes al llegar se entrevistaron con algunas personas y lograron establecer que el empleado de la Jambac fue interceptado por sujetos armados a unos metros del crucero donde iba a retornar hacia el... Esto lo hacen solamente para pedir rescate por ellos. Piden entre 30,000 hasta 100,000 pesos por ellos. Y una vez que pagan, los liberan. Todos los días se están dando estos casos ahí en Culiacán y pueden ser trabajadores de la JAPAC, de la Comisión Federal de Electricidad, del ayuntamiento, de algunas empresas o simples estudiantes. Todo esto con el afán de obtener dinero para pagar a sus tolerospis los pisetas. Pero también tenemos que decirlo, no es solamente para eso, sino que es la estrategia que utilizan los jefes de ese grupo para tener bajo su mando a los comandantes. Y se preguntarán, ¿cómo es esto? Es sencillo, es que ellos utilizan esa táctica o técnica para tener contentos a sus tolerospis. Así les dan las autorizaciones para robar y agarrar dinero de donde sea y les dan luz verde de hacer lo que quieran. Solamente son dos cosas que les piden. Una, que peleen por ellos y dos, que paguen a su gente. También elementos militares realizaron un operativo contra el grupo de los Chimalis en el área del 10, al sur de Culiacán. Reventaron unas oficinas de ese grupo y decomisaron autos y equipo bélico. Al día siguiente, el miércoles 25 de septiembre, como a las 6 de la mañana, se reportó el hallazgo de dos personas renunciadas por la costerita. Aquí están las imágenes de este hecho. Las 10:40 de la mañana también se reportó otro caso acá en la colonia Francisco Villa, acá por atrás de lo que es Soriana Zapata, como a una cuadra y media aproximadamente atrás. Ahí perdió la vida un joven de nombre. En el desarrollo urbano Tres Ríos fueron arrojados más de 60 ponchallantas por el Boulevard Enrique Sánchez Alonso. Aquí les voy a mostrar las imágenes. Vehículos en movimiento. Los hechos se registraron a las 5 de la mañana, pues cuando se habían manifestado el 911 que habían anotado ponchañatas por el Boulevard Sánchez Alonso. Esto entre lo que es la gasolinera que está a 4 unidos a la zona del Panregio. Durante un recorrido que realizaron los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, También en Culiacán aparecieron unas mantas en un puente del Maleglón Nuevo, en donde acusan a elementos de la Guardia Nacional que sus elementos han desaparecido personas y ponen los números de las supuestas patrullas. Aquí les voy a mostrar las imágenes de las mantas. Y también a la Guardia Nacional de estar tapando sus números para los operativos y se han encargado, dicen las matas, de desaparecer personas en sus domicilios, de los cuales ya no se vuelve a saber de ellos. Bueno, pues son estas matas que aparecieron, están en pantalla. Y como a las 10:30 de la mañana se produjo el hallazgo de otro renunciado en la colonia Francisco Villa. Un joven que caminaba por la banqueta fue agredido a tiros por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta, resultando en la renuncia del joven. Este día se llevó a cabo un evento llamado Construyendo Espacio para la Paz, al cual
asistió el gobernador Rubén Rocha Moya, en donde se dieron citas varios comerciantes, emprendedores, para tratar temas de seguridad y a los comercios. Los presidentes de la Cámara de Comercio, junto con estos emprendedores y ciudadanos de Culiacán, no permitieron hablar al gobernador, demostrándole su total desaprobación. En cuanto el gobernador puso un pie en la sala, todos los presentes comenzaron a abucharlo. Y cuando el gobernador quiso tomar la palabra, todos le negaron el uso de la palabra, argumentando que si el gobernador hablaba, todos se retirarían del lugar. Aquí les voy a mostrar imágenes del gobernador en este evento. Algo polémico ahí porque hubo muchos ciudadanos que pues expresaron no muy, de no muy buena forma, ¿no? Entonces, sí hubo ahí este bucheo al gobernador llegó y luego y le impidieron pues que hablara, que interviniera durante este evento. Hubo usuarios, estudiantes, incluso que también se manifestaron pues sus inquietudes, ¿no? Sobre algunos temas que no se abordan dentro de este evento. Y Este día, en la mañana, elementos militares arribaron a las instalaciones de la policía municipal y desarmaron a los elementos municipales, y a todos les quitaron sus teléfonos celulares con el pretexto de hacer una revisión de armamento. Todo esto en la ciudad de Culiacán. Aquí les voy a mostrar el video. les comentaba, están los policías municipales que no portan ninguna arma, todos se les estaban recogiendo, incluso a los que estaban francos, que estaban de descanso, les hablaba para que llevaran sus armas y entregarles. Y hasta la fecha, hasta ahorita, no sabemos qué pasó con esta medida que asumieron los policías, las autoridades de la policía y el personal de seguridad. Hasta ahorita no tenemos ninguna comunicación, no tenemos información, nada, están cerrados. Ahí tenían todos los policías al fondo allá. A las 7 de la noche se encontró un renunciado en el distribuidor vial del Trébol, en la sindicatura de Costa Rica, y en el lugar también fue localizada una persona herida a tiros. Por la noche se reportó el hallazgo de 3 renunciados semienterrados en la ciudad de Culiacán, en el sector de Barrancos. En la zona serrana de Mazatlán, en la comunidad de Loberas, se produjo un enfrentamiento entre dos grupos delictivos, arrojando un saldo extraoficial de 7 personas renunciadas y 2 heridas. A causa de esto, hubo muchas familias desplazadas por toda la violencia, y de los 2 heridos que fueron trasladados a un hospital, uno de ellos falleció debido a las heridas que tenía. El día jueves 26 de septiembre fueron arrojados punchallantas por la avenida Álvaro Obregón, a la altura del Hospital Civil. También se localizó un renunciado como a las 7 de la mañana cerca de la comunidad del Melón, al lado de la carretera. Horas más tarde se localizaron 2 renunciados en el túnel El Sinaloense, allá por la carretera Durango-Mazatlán. Se tuvo que cerrar la autopista debido a que arrojaron ponchallantas e incendiaron vehículos para tapar el paso. Cientos de vehículos quedaron atorados durante varias horas hasta que quitaron los bloqueos. Aquí les voy a mostrar unas imágenes de este evento. En la noche de este día, alrededor de las 8 p.m., en el pueblo del Tecomate de Siqueros, en el camino que conduce hacia el Recodo, en la zona rural de Mazatlán, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y Tolerospis. Ahí quedaron renunciados 2 personas y un vehículo incendiado. Se aseguró equipo táctico, bélico y vehículos. En la ciudad de Mazatlán, en plena zona dorada, fuera de un bar, Tolerospis le dieron raite a un policía municipal de nombre Régulo Fernando Velarde Narváez.
Al lugar llegaron varias camionetas y entre varios lo forzaron a subir a uno de los vehículos. Aquí está la foto de él. En Culiacán, en la colonia Díaz Ordaz de la misma ciudad de Culiacán, elementos del ejército mexicano implementaron un operativo y sitiaron un domicilio la tarde de este jueves 26 de septiembre. Aquí está la imagen del operativo. También un hombre que se encontraba en un autolavado sufrió un atentado a tiros cuando le intentaron dar raite en la colonia Lázaro Cárdenas y él mismo acudió en su vehículo a un hospital, pero lamentablemente perdió la vida y fue declarado renunciado. El día viernes 27 de septiembre, miles de volantes fueron arrojados desde el aire en las primeras horas de este día en la ciudad de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Los volantes anunciaban el cártel de los Zapitos, los conoces, denúncialos. Y estaban dos números a la novena zona militar de Culiacán, junto con el correo de la Secretaría de la Defensa Nacional. También venía un número de la Secretaría de Marina, también un número de la Secretaría de Defensa Nacional en la Ciudad de México y de igual forma su correo. También estaban los logos de las agencias del control de drogas de Estados Unidos con su correo electrónico. En ese mismo lado del volante, en la parte superior, decía que eran culpables de levantones, tortura, asesinato, secuestro, cobro de piso. Y los nombres, junto con las imágenes que anunciaban el volante, son en primer lugar Iván Archibaldo Guzmán Salazar el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar el Alfredito, Joaquín Guzmán López el Traidor, Oscar Noé Medina González el Pano, José Ángel Canovio Insunza el Güerito, Alan Vega Mendoza el Alacrán, Jorge Canovio Insunza el Bronto, Víctor Manuel Barraza el 40, jefe de Plaza Mazatlán, Jorge Octavio Cortés el Acapulco, socio inmobiliario del Cártel, José Raúl Núñez Ríos el Riz, compadre del 40, Sheila Paola Urias Vázquez, esposa de Lick, el Pilli, Lidia Vanessa Gurrola Peraza La Zapa, Marquitos Tois el Llorón, Víctor Manuel Barraza Rivera el Canas, papá del 40, Jimmy Fernández el Tontito, José Paz López Elenes, compadre e títere de Iván. Qué bárbaro, este Ivancito, ¿cómo tiene títeres? Rubén Rochamoya, el padrino, y Enrique Insunza Cázares, narcoviolador. Y por el otro lado del volante decía las letras mayúsculas, estamos hartos de, y pues una serie de cosas muy reprobables como cobro de cuotas, robo de propiedades, etcétera. Y también anunciaban los proyectos inmobiliarios fraudulentos y lavaderos de dinero del cártel de los Zapitos. Por último venía este mensaje. Sinaloa, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Las sombras de la violencia y el miedo han invadido nuestros hogares, amenazando la paz y armonía que tanto valoramos. Un narcogobernador asesino y corrupto, Rubén Rochamoya, ha entregado nuestro estado a criminales, brindando protección a quienes envenenan a nuestra sociedad con drogas y extorsionan sin piedad a familias inocentes. Nos hemos visto robados de la tranquilidad que una vez disfrutamos. La determinación de los sinaloenses es fundamental en estos tiempos difíciles. Es hiperactivo que, que unamos nuestras voces y fuerzas contra estas lacras que han mancillado nuestro hogar. La denuncia es nuestra arma más poderosa. Si tienes conocimiento de casas de seguridad, negocios o bodegas donde operan estos delincuentes, no dudes en alzar la voz. Cada información cuenta y puede ser el eslabón que nos lleve a la recuperación de nuestra paz. La solidaridad entre nosotros es esencial. Juntos podemos crear un frente fuerte y decidido para restaurar la armonía
en nuestras comunidades. La valentía de cada ciudadano puede ser el principio de un cambio, una luz que disipe la oscuridad que nos rodea. Sinaloa se merece un futuro libre de temor y abuso. Denunciemos y juntos recuperemos lo que nos han robado. El viernes 27 también se llevaron a cabo unos enfrentamientos y en la sindicatura de Pericos fue encontrada una persona renunciada y también para Higueras de Abuya se encontraron otras personas renunciadas. De igual forma, en Celestino Garza se encontró otro renunciado. Otro renunciado cerca del túnel del Sinaloense, cerca de la carretera que va de Mazatlán a Durango. También sobre la carretera de Culiacán-Mazatlán, a la altura de Lota, fueron arrojados ponchayantas, los cuales dañaron 2 unidades de la Guardia Nacional, así como vehículos particulares y de autobuses. Hubo bloqueos por ambas carreteras, por la maxipista y también por la libre. Una de las personas que iban pasando por el sitio del enfrentamiento lamentablemente resultó herida. Se encontraron en el ejido Emiliano Zapata camionetas abandonadas y tiroteadas, al menos 10 camionetas aseguradas debido a los enfrentamientos. En el ejido 26 de enero, en el municipio de Lota, se produjeron enfrentamientos como a las 3 de la mañana. También en Bajadero, que duraron por más de 3 horas. Este mismo día, en la tarde, en Barras de Piatla, municipio de San Ignacio, se dio otro fuerte enfrentamiento entre tolerospis y elementos del ejército mexicano. Ahí quedó renunciado un tolerospi y también un militar de igual forma fue renunciado. Se dice que eran de las fuerzas especiales. También al parecer hubo 4 heridos, entre ellos militares. En el lugar de los hechos fueron asegurados vehículos, equipo táctico y equipo bélico. 6 personas, trabajadores de una compañía telefónica en Angostura, fueron privadas de su libertad. Estuvieron retenidos por más de 24 horas, pero fueron liberados, al parecer, 5 de ellos confirmados. En la Cruz de Lota se registró en el Hospital General de dicho poblado el ingreso de un grupo de tolerospis que arribaron al nosocomio y se llevaron a 3 personas que se encontraban heridas por proyectil de arma de fuego. Al parecer eran de su mismo grupo, que al momento de estabilizar a los heridos y percatarse que no corrían peligro, optaron por llevárselos. Un macabro hallazgo se dio aproximadamente a las 8 horas de la noche en la ciudad de Culiacán, cerca de la entrada al fraccionamiento Alturas del Sur. Fue encontrada una camioneta tipo van color blanca con 6 renunciados en su interior y en el costado de la camioneta tenía un mensaje que decía bienvenidos a Culiacán. Esta camioneta fue dejada ahí por los pisetas, ya que ellos fueron a los que se les atribuyó la autoría de este acto. Aquí les voy a mostrar un video de cómo fue encontrada la camioneta. Amigos de Instagram, ¿cómo están? Buenas noches, nuevamente nos reconectamos a esta transmisión. Pues ya llegamos hasta aquí, hasta el sur de la ciudad de Culiacán. Nos encontramos en este momento sobre lo que es la calzada y el otro peligro militar al sur, a unos 200 metros, más o menos, unos 200 metros al sur de la entrada a la colonia Alturas del Sur. Nos encontramos en este sitio antes de llegar a lo que es el Panteón Jardines de los Mayas, donde antes de las 8 de la noche, antesito de las 8 de la noche, pues se reportó la localización de esta camioneta. Es una camioneta tipo van, Chevrolet, cargo van, que tiene, bueno, le pusieron una leyenda ahí, dice bienvenidos a Culiacán, dice. Ahí está. Bienvenidos a Culiacán, y tiene las En la colonia Villa Satélite en Culiacán se produjo un enfrentamiento entre elementos militares y un grupo de tolerospis en donde quedó una persona renunciada.
Ahí los militares aseguraron 3 vehículos. Aquí les voy a mostrar la imagen. Pues diversos eventos, diversas partes de la ciudad al mismo tiempo de manera simultánea. Y uno de ellos fue aquí precisamente sobre la calle Miguel Hidalgo y el calle Constitucional, así se llama. Calle Constitucional, donde se realizó pues, entrenamiento de defensa. En la madrugada del sábado 28 de septiembre hubo reporte de bastantes tiroteos en distintas áreas de Culiacán, por ejemplo en la colonia Miguel Hidalgo, Las Quintas, La Campiña, Tres Ríos, La Conquista, Infonavit Humaya, etc. También en horas de la madrugada por la autopista Culiacán-Mazatlán quedó varado el tráfico por horas, ya que estaba bloqueada la carretera a la altura de Lota, ya que se produjeron una serie de enfrentamientos allí en el lugar. Fueron encontrados 5 hombres renunciados a la altura de Boscoso. Encontraron 3 y a la altura de la Cruz de Lota fueron encontrados los otros 2. Uno de ellos, Héctor Ramón Escobar Manjarres, era hermano de un exdiputado y exalcalde de Lota. Aquí les voy a mostrar cómo quedaron los vehículos incendiados que estaban bloqueando la autopista. Tardezón, pero llegamos, ¿no? El día de hoy, comentarles que fue un día de muchos bloqueos, muchos bloqueos en la autopista Mazatlán a Culiacán. Desde la madrugada de este sábado 28 de septiembre se reportaron movilizaciones, como pueden ver en las imágenes. Se colocaron camiones de carga, trailers sobre la vialidad, y durante varias horas estuvo interrumpido el tráfico sobre la autopista La de Cuota, desde varias comunidades, ¿no? Desde la Cruz de Lota. Estaba también acá por el lado de Moscoso, Tanques, todas esas comunidades que se encuentran por allá fueron afectadas, y pues muchos usuarios de la autopista pues resultaron afectados durante varias horas. Pues, estuvo todo el tráfico detenido, todo estuvo detenido. Vean ustedes las imágenes, pues fueron horas, varias horas de enfrentamientos, y cerraron las vialidades utilizando sus camiones, camiones de la Coppel, algunas cisternas, algunas nodrizas se transportaban de ahí. En la colonia Villa Bonita, en Culiacán, se registró un joven renunciado, así como también en el fraccionamiento Los Ángeles, de igual forma, encontraron otra persona renunciada. En la carretera Mazatlán-Durango también se encontró otro renunciado, y en Mazatlán se reportó que le dieron raite a 2 personas y en Culiacán a 3 personas. Pero las cifras de estas personas que les dan raite, esas no son reales nunca, ya que todos los días hay levantados en Culiacán y Mazatlán y también en las zonas rurales, y muchos nunca son denunciados. En Navolato fue localizada una persona renunciada a la altura de la comunidad de Buenos Aires. El occiso se encontraba sobre un camino pavimentado. Esto fue alrededor de las 10 de la noche. El domingo 29 de septiembre se realizó en Culiacán una marcha llamada Marcha de Culiches por la Paz, en donde aproximadamente 2,000 personas se dieron cita a las 10 de la mañana en el sector de Tres Ríos para exigir la paz en Culiacán. Al evento acudió gente de todo tipo, madres buscadoras, comerciantes, colectivos, maestros, ciudadanos, en fin, todos poniendo su granito de arena para pedir que vuelva la paz en Sinaloa. Aquí les voy a mostrar un video de la marcha. Sobre la Torre Tres Ríos también participan pues muchos ciudadanos, también otros colectivos de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, empresarios, maestros, periodistas. También andamos aquí sumados a esta marcha, comerciantes, empleados, ciclistas, muchos jóvenes, empresas que están también dando sus productos a la gente. Por ahí andan los ciclistas.
Nos acercamos hacia acá. Llegaron con sus motores rugiendo, bastante ruidoso, bastante ruidoso. Son bastante como motociclistas. Muchísimos motociclistas que están también incorporando a esta marcha. Llevan sus banderas blancas, activaron sus claxons verdes. También en la carretera Aymala, a la altura de las privadas Gran Vía, fueron arrojados ponchallantas. En el poblado de Ligueral fue encontrada una persona carbonizada que tenía ya varios días en ese sitio, por lo que pudieron identificarlo los peritos. En el Pillihuac fue encontrado un hombre renunciado que tenía días desaparecido, ahí cerca de las inmediaciones del 10. También para el lado de Imala se llevó a cabo un operativo por parte de elementos del ejército mexicano que se prolongó por muchas horas. También participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina con apoyo de aeronaves. El día lunes 30 de septiembre, como a las 5 de la mañana, arrojaron un renunciado atado de pies y manos por el Boulevard Pedro Infante en Culiacán, muy cerca de las vías del tren. En el poblado de Las Arenitas, como a las 4:30 de la mañana, se produjo la renuncia de una persona que era del pueblo antes mencionado. También por la mañana en la ciudad de Culiacán se produjo un ataque en el fraccionamiento Parque Alameda del Desarrollo Urbano Tres Ríos. En este atentado fue renunciado Faustino Hernández Álvarez, quien fuera exdiputado local y también presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Los hechos sucedieron en su domicilio y también en el mismo hecho quedó renunciado un trabajador de Faustino, una persona que llevaba por nombre Jesús Armenta, colaborador de Faustino. El gobernador Rochamoya lamentó su deceso, pero solamente de los dientes para afuera, porque los responsables de esta renuncia fueron sus jefes los zapitos, porque me lo dijeron las fuentes que tengo del gobierno del estado, que a puerta cerrada